chicos, vamos entonces a partir del concepto de circunferencia unitaria, vamos a trabajar las identidades pitagóricas y vamos a trabajar la tabla de signos, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo primero que es importante que tengamos en cuenta? ¿Qué quiere decir que una circunferencia sea unitaria? Una circunferencia es unitaria cuando su radio es 1. No importa si estoy hablando de centímetros, de metros, de lo que sea. Lo que me importa es que el radio es 1. Bien, no quiero confundirlos con estos triángulos que hay acá. Lo que quiero es que me entiendan por qué las identidades pitagóricas salen o de dónde salen. Entonces, miren, aquí hay 3 triángulos sobrepuestos de la siguiente manera. Yo puedo trazar en una circunferencia unitaria teniendo en cuenta mi primer cuadrante. Acuérdense que cuando yo tengo el plano cartesiano, yo tengo mi crucecita. Este es mi primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Entonces, para empezar a construir el concepto de identidades pitagóricas, nos vamos a referir al primer cuadrante. Entonces, yo del primer cuadrante puedo trazar 3 triángulos a partir de los 3 radios principales. ¿Quiénes son los 3 radios principales? Mi primer radio principal va a ser un radio cualquiera, que es el que yo tracé aquí en moradito, ¿sí? Un radio que esté ahí en el primer cuadrante. Mi segundo radio principal es el que corresponde al eje horizontal, ¿sí? Y mi tercer radio principal es el que corresponde al eje vertical. Los 3 radios valen 1 porque dije la circunferencia unitaria. Acuérdense que cuando yo digo que yo tengo una circunferencia, quiere decir que si yo tomo la distancia desde el centro a cualquier punto de mi circunferencia, pues me va a valer lo mismo, lo que vale un radio. Entonces, en este caso, esto es un radio, esto es un radio y esto es un radio y todos valen 1. A partir de esos 3 radios, yo trazo 3 triángulos. Entonces, a partir de mi primer radio, que es este moradito de acá, yo tracé mi triángulo morado, que es este de acá. ¿Listo? Trato como de volverlo a señalar. A partir de mi segundo radio tracé el triangulito negro, entonces que es este de acá completo, ¿sí? Tomando este pedazo, pero como obviamente ya está el morado, es como si el negrito estuviera superpuesto encima del morado y fuera más grandecito. Entonces el negro es este que va todo este hasta acá, sube acá y viene todo este pedazo de acá. Y mi tercer triángulo es el que está en azul, que es este de acá, ¿sí? Entonces fíjense que es esto de acá. Y fíjense que este lado se sobrepone sobre los otros dos, o sea, es como si se encontraran estos 3 lados de los 3 triángulos, del azul, del negro y del morado. ¿Listo? De ahí van a salir las identidades pitagóricas. Fíjense que aquí están mencionadas mis 6 funciones trigonométricas. Entonces, este lado de mi triángulo morado se llama seno. Entonces, siempre vamos a identificar la vertical como seno. Vamos a partir de las 2 principales para identificar vertical y horizontal. ¿Cuáles son las 2 funciones principales? Seno y coseno. Entonces, voy a empezar con mi triángulo moradito. Entonces, en mi triángulo moradito, este lado se llama seno y este lado se llama coseno. ¿Y este lado cómo se llama? Pues se llama 1, porque es un radio, ¿cierto? Fíjense que los 3 triángulos, todos tienen un radio. ¿Listo? Y tienen alguna función. Entonces tengo 9 partes. Tengo 3 radios, que fueron los 3 radios principales que yo nombré, y tengo 6 funciones. Entonces tengo los 9 lados de los 3 triángulos. ¿Listo? Por más de que compartan pedacitos, estén sobrepuestos unos del otro, pues son triángulos independientes. Entonces mi triángulo morado ya identifiqué sus 3 partes. Vertical seno, horizontal coseno, y esta diagonal de acá que viene siendo la hipotenusa es el radio, o sea, vale 1. Bien. Me voy al siguiente triángulo que es mi triángulo negro. Voy a verificar que todo esté grabando bien. Listo. Me voy a mi siguiente triángulo que es el triángulo negro. Entonces vamos a identificar los lados en el triángulo negro. El vertical se llama tangente, este horizontal se llama 1 porque es un radio y esta diagonal que es mi hipotenusa se llama secante, por eso la escribí en negro. No la quise poner en todo este pedazo para que no se me confundieran con el radio y eso, pero quiere decir que todo este lado desde aquí hasta aquí se llama secante. De aquí a aquí se llama 1, pero de aquí a aquí se llama secante. ¿Listo? Entonces ya identifiqué los 3 lados de mi triángulo negro. Tangente, 1 y secante. ¿Listo? Ahorita va a volver a sonar mi reloj. Vamos con el tercer triángulo. Entonces voy a identificar los 3 lados de mi tercer triángulo. Este lado se llama 1 porque es un radio. Este lado se llama cotangente y este lado se llama cosecante. Entonces fíjense que de aquí a acá se llama 1 porque es del triángulo morado. De aquí a acá se llama secante porque es del triángulo negro. Y de aquí a acá se llama cosecante porque es del triángulo azul. ¿Listo?
Bien, ya identificando las partes, las 9 partes de mis 3 triángulos, entonces ahora voy a mirar por qué se llaman identidades pitagóricas. Salen del teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Que la suma, ¿dónde lo escribo? Escribámoslo por acá. Que la suma de los catetos de un triángulo rectángulo al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? La suma de los catetos de un triángulo al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Entonces yo saco 3 identidades principales. Una del triángulo morado, una del triángulo negro, una del triángulo azul. ¿Qué me dice el triángulo morado? Tengo los 2 catetos y mi hipotenusa vale 1. Entonces, un cateto al cuadrado, seno al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, coseno al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado. 1 al cuadrado pues es 1, entonces solamente coloco el 1. Y cumplí con mi teorema de Pitágoras. ¿Listo? Me voy a mi triángulo negro, de ahí sale la segunda identidad principal. Entonces, lo mismo. Un cateto al cuadrado, o sea, tangente al cuadrado, más el otro cateto, que es este, 1 al cuadrado, o sea, 1, es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y recuerden que esa hipotenusa se llama secante. Entonces, secante al cuadrado. ¿Listo? Y me voy a mi triángulo azul. Entonces, lo mismo. Un cateto al cuadrado, cotangente al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, 1 al cuadrado, que es 1, es igual a la hipotenusa al cuadrado, y la hipotenusa es cosecante al cuadrado. ¿Listo? Esas son las 3 identidades principales. De ahí se desprende la tabla de identidades pitagóricas. Entonces mi primera identidad pitagórica dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es igual a 1. De x, de y, de z, de teta, de beta, de como usted lo quiera llamar. Lo importante es que si aquí pone x, aquí ponga x. Listo, entonces de ahí se desprenden 2. ¿Cuáles 2? La de despejar seno cuadrado y la de despejar coseno cuadrado. Si yo despejo seno cuadrado de acá, ¿qué pasa? Seno cuadrado de x a qué es igual a 1, el 1 que ya estaba después del igual, y esto pasa, estaba sumando, pasa al otro lado a restar, pero pasa a restar después del 1. Cuando yo despejo en una ecuación, lo que ya estaba al otro lado de la igualdad es lo primero que coloco, y lo que coloco de últimas es lo que va llegando. Entonces coseno cuadrado llega, pues se coloca de últimas. ¿Listo? Y de aquí también puedo despejar coseno cuadrado. Entonces coseno cuadrado de x es igual a ¿qué? Al 1 que ya estaba, y el seno cuadrado que estaba sumando pasa a restar como seno cuadrado de x. Y ya tengo ahí mis identidades pitagóricas de esa parte. Me voy acá. Tengo tangente cuadrado de x más 1 igual a secante cuadrado. De ahí también se desprenden 2. Si despejo tangente cuadrado, ¿qué queda? Tangente cuadrado de x es igual a secante cuadrado de x, y el 1 pasó a restar, menos 1. Ahora si despejo 1, ¿qué pasa? 1 es igual a secante cuadrado de x menos tangente cuadrado de x. ¿Listo? Bien. Y de acá salen otras 2 también. Despejo cotangente cuadrado de x es igual a cosecante cuadrado de x, que estaba, menos 1 que llega, ¿cierto? Estaba sumándolo para hacer restar. Y si despejo 1, me queda que 1 es igual a cosecante cuadrado de x menos cotangente cuadrado de x, que estaba sumando y pasó a restar. Y esta es mi tabla de identidades pitagóricas. ¿No es una tabla? Sí, claro. Bueno, derechita, ¿no? Pero yo la convierto en mi tablita para que me quede bien. Entonces, una identidad, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Ahí están mis 9 identidades pitagóricas. ¿Listo? La siguiente tabla que yo les pedí es la tabla de signos. Entonces, si bien aquí yo utilicé las 6 funciones, cuando yo voy a trabajar los signos o cuando voy a trabajar los ángulos notables, solamente me voy a referir a las 2 principales. ¿Quiénes son las 2 principales? Seno y coseno. De acuerdo a mi triángulo morado, ¿yo qué puedo identificar? Que coseno, que cuando voy a hablar del ángulo, del eje horizontal, voy a hablar de coseno, y cuando voy a hablar del eje vertical, voy a hablar de seno. Entonces yo puedo decir que x es coseno y que y es seno, y es exactamente lo mismo. Entonces yo me voy a valer de eso. Yo tengo mi circunferencia dibujada sobre un plano cartesiano. En un plano cartesiano nosotros sabemos que este lado es positivo, este lado es negativo, este positivo y este negativo. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo sé que este lado se va a llamar coseno y este lado se va a llamar menos coseno. Que este lado se va a llamar seno y este lado se va a llamar menos seno. Y de ahí yo voy a sacar toda mi tabla de signos. Entonces, fíjense que tengo las 6 funciones y tengo mis 4 cuadrantes. ¿Listo? Entonces, voy a empezar.
Lo primero que voy a hacer es colocar los signos de seno y coseno porque ya las tengo ahí. Entonces, mi primer cuadrante es este, ¿cierto? Entonces, mi primer cuadrante está conformado por este seno y este coseno. O sea que en mi primer cuadrante seno es positivo y coseno también es positivo. ¿Listo? Porque él está comprendido entre estos dos. Mi segundo cuadrante es este y está comprometido entre este seno y este coseno. O sea que para mi segundo cuadrante seno es positivo y coseno es negativo. Este es mi tercer cuadrante y mi tercer cuadrante está comprendido por este seno y este coseno. Entonces mi tercer cuadrante es seno negativo, coseno negativo. ¿Listo? Y mi cuarto cuadrante, que es este, está comprendido por este seno y este coseno. Entonces seno es negativo, coseno es positivo. Seno negativo, coseno positivo. Listo. Basados en eso, vamos a completar mi tabla. Tangente, si ustedes se acuerdan en las de recíprocas, yo dije que tangente era seno sobre coseno, ¿cierto? O sea que hay una relación entre las dos. Entonces, para sacar tangente, yo hago ley de signos entre seno y coseno. Entonces, como tangente es la ley de signos, pues más por más, más por menos, menos por menos, más, y menos por más, menos. Ya tengo los signos de tangente. Ahora, por reciprocidad, seno y cosecante son recíprocas, entonces los signos de seno son los mismos de cosecante. Entonces, positivo, positivo, negativo, negativo. ¿Listo? Por reciprocidad, secante y coseno son recíprocas, entonces comparten signos, más, menos, menos, más. Y por reciprocidad con tangente y tangente son recíprocas, entonces comparten los signos más, menos, menos. Y ahí tiene usted su tabla de signos, que puede concluir que en el primer cuadrante todas las funciones son positivas. ¿Listo? Y ahí estaría la tabla de signos. Bien, entonces ya ustedes pueden observar, ya tenemos entonces tabla de identidades trigonométricas, tabla de identidades pitagóricas, tabla de signos, y ahorita en el siguiente video vamos a ver las tablas de las funciones trigonométricas para los ángulos notables importantes. ¿Cuáles son? 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 y 360. Las de 45, 30, 45 y 60 salen de triángulos. Las otras, o sea 0, 90, 180, 270 y 360, salen de la circunferencia unitaria y les voy a explicar cómo. ¿Listo?